buenas tardes con todos. Muchas gracias por las palabras de presentación. Muchas gracias a la doctora Tábara por haberme invitado. Muchas gracias también al doctor Ernesto Blume, quien encabeza y dirige estas actividades que son muy importantes en la divulgación del conocimiento constitucional. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar con una exposición bastante breve, pero no por eso voy a tratar los temas de manera, si cabe la palabra, a la ligera. Tengo que hacer unas pequeñas precisiones al inicio. El derecho constitucional económico es sumamente extenso. Básicamente, los temas que se van a tratar el día de hoy darían para una sesión de un semestre regular en una universidad, que es prácticamente lo que yo hacía. Voy a tratar, en tal sentido, de coger los puntos más importantes y irlos desarrollando para, de alguna u otra manera, compartir con ustedes aquello poco que sé. Entonces, dicho esto, tengo también que hacer dos precisiones adicionales. La primera es que básicamente yo voy a hacer un recuento jurisdiccional de la forma en que el Tribunal Constitucional ha encarado estos problemas a partir de la doctrina jurisprudencial que él mismo ha expedido, que no es otra cosa que las posiciones institucionales que al respecto se han dictado. Naturalmente, hay algunas cuestiones sobre las cuales el tribunal todavía no se ha pronunciado. En especial, muy probablemente en relación a las preguntas que ustedes planteen, que seguramente se dan sobre temas de actualidad. En tal sentido, me voy a enfocar en un primer término en expresar cuál es la línea jurisprudencial y hacer comentarios al respecto, porque para bien o para mal, el derecho no es algo matemático en lo que todo tenga una respuesta verdadera o falso o tenga una respuesta única. El derecho hoy más que nunca es argumentación y asimismo implica defender puntos de vista que no necesariamente son uniformes. Para bien o para mal, la Constitución es un marco de convergencias. Y en tanto marco de convergencias, dentro de la misma caben posiciones muy variopintas. La Constitución, en tanto busca sentar las bases de la convivencia, busca procurar una continuidad a la vida social. Para tal efecto, bajo el amparo de la misma, gobernará la izquierda, gobernará la derecha. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar. La primera idea que tendríamos que conversar sería la definición de constitución económica. ¿Y por qué? Porque básicamente las libertades económicas que vamos a trabajar el día de hoy tienen que desarrollarse en un contexto, y ese contexto es la constitución económica. Para lo cual, tenemos que empezar por definir qué es una constitución. Una constitución no es otra cosa que la norma jurídica suprema del Estado y que crea el ordenamiento jurídico y en tal sentido es la fuente de fuentes del ordenamiento jurídico. Entonces, tiene un carácter normativo y político a la vez. Y digo normativo porque inicialmente su concepción fue ideada como un mero pacto político. Hoy en día esa posición ya ha sido superada por la doctrina y la jurisprudencia. A guisa de ejemplo tenemos trabajos muy interesantes, por ejemplo del profesor García de Enterría, que a quien quiera profundizar más en el tema, se lo recomiendo. Entonces, dicho esto, cabe señalar lo siguiente. La Constitución tiene por finalidad primigenia controlar el poder. Controlar el poder en sus diversas manifestaciones. Hoy en día, qué duda cabe que el poder económico es una manifestación del poder muy importante. Entonces, la Constitución no puede prescindir de disciplinarlo también. Entonces, la Constitución económica es aquella parte de la Constitución que tiene por objeto regular el manejo de los temas económicos por parte de los poderes del mercado. Para bien o para mal, si es que algo lo caracteriza, es que es totalmente amoral. El mercado se basa en lo que es la eficiencia. ¿Y qué cosa es la eficiencia? Más por menos. Quien vende tiene el interés de vender más caro y quien compra tiene el interés de comprar más barato,
pero sin que esto suponga una rebaja excesiva en la calidad del servicio que se le brinda o del bien que tiene. Entonces, en una lógica de mercado, son las partes interesadas las que fijan las condiciones y los precios. Entonces, esa lógica de mercado propia de lo que en doctrina se conoce como el laissez-faire, tiene que de alguna manera disciplinarse para adecuarse a los postulados de la Constitución. Entonces, aquí tenemos una primera cuestión a trabajar. La lógica del mercado, como lo dije hace algunos minutos, parte de la premisa de que son las partes las quienes van a fijar los precios y las condiciones de acuerdo a las leyes del mercado, que técnicamente no son leyes, porque básicamente no son normas jurídicas. Muy concretamente lo tendríamos que definir como los usos del comercio. Sin embargo, no puede soslayarse que la Constitución tiene una finalidad totalmente distinta al mercado. La Constitución, conforme lo señala el artículo 1 de la misma, señala expresamente que el fin del Estado y del derecho en general es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Entonces tienes dos estamentos con lógicas diferentes. Tienes al mercado, que tiene una lógica de eficiencia, y tienes a la Constitución, al ordenamiento jurídico en particular, que se basa en lo que es el respeto y la promoción de la dignidad humana y del resto de derechos fundamentales. La Constitución, obviamente, va a tratar de disciplinar al mercado para, entre otras cosas, acomodarlo al marco jurídico que, en buena cuenta, la Constitución da. Entonces, lo que va a hacer la Constitución económica, en suma, es imponer o regular la manera en que el Estado va a intervenir en la economía. Entonces, cuando hablamos de Constitución económica, hablamos básicamente de intervenciones en derechos fundamentales de naturaleza económica. Cuando hablamos de Constitución económica, estamos hablando en propiedad de la regulación de cómo el Estado va a intervenir en aquellos espacios de libertad que en principio son de titularidad de los seres humanos. Entonces, la definición de Constitución económica siempre tiene que tomar en consideración que estamos hablando de una intervención. Dicho esto, cabe hacer una atingencia. No toda intervención es constitucionalmente válida, porque si estamos hablando de que la Constitución es el ordenamiento marco, naturalmente se van a poner limitaciones a la libertad privada, a la libertad particular, pero también se van a poner condicionamientos a la actuación estatal. En consecuencia, si bien es cierto, en materia económica son válidas, y es más, en algunos casos necesarias las intervenciones gubernamentales, estas tienen que respetar el debido proceso material, que no es otra cosa que respetar la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, una de las cosas que regula la Constitución, o que más bien proscribe, es la arbitrariedad. En el Estado constitucional no hay espacio para la arbitrariedad. En consecuencia, como veremos más adelante, el régimen económico se basa precisamente en eso, en regular la intervención estatal en aquellos márgenes de libertad, bajo una regla bastante simple. Tanta intervención como sea necesaria y tanta libertad como sea posible. La regla general, en consecuencia, es la libertad. La regla general es que el ciudadano, en uso de su autonomía personal, se autorregule. La autonomía no es otra cosa, en ese contexto, que la posibilidad de dictarte reglas a ti mismo. No es otra cosa, entonces, que fijar tus propias pautas de conducta. En consecuencia, es esta autonomía la que, para bien o para mal, valga la redundancia, va a servir de sustento a la Constitución económica.
Pero esta autonomía, como toda libertad o como todo poder que está regulado por la Constitución, no es ilimitado. Tiene que necesariamente adecuarse a los fines del Estado, que como ya se dijo, eran la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. En consecuencia, resulta necesario traer a colación lo señalado por el profesor García de Enterría, quien magistralmente señala lo siguiente: individuo y sociedad no son estamentos estancos y divididos. Por el contrario, tienen que desarrollarse de manera concurrente. De ahí que es un error señalar que el interés público siempre prima sobre el interés privado. Ello no es así. Lo que ocurre o lo que debe ocurrir es que tiene que ponderarse el interés privado y, de ser el caso, ceder al interés público. El interés, de ahí que la relación entre interés público e interés privado no es una relación de jerarquías, sino de concurrencia. Precisamente por ello tenemos, entre otros criterios de interpretación constitucional, el de concordancia práctica, unidad de la Constitución. Entonces, en determinados escenarios en los que existan aparentes tensiones entre el interés privado y el interés público, vamos a tener que ponderar, vamos a tener que armonizar, vamos a tener que sopesar. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener que hacer un ejercicio mental que se llama argumentar para sostener una posición y defenderla bajo argumentos de carácter jurídico que respalden tal posición. En consecuencia, dicho esto, pasamos al siguiente punto, que es la economía social de mercado. La economía social de mercado, en consecuencia, o en ese orden de ideas, no es otra cosa que el modelo económico propio del Estado constitucional, que es un modelo que básicamente se cimienta en la autodeterminación personal. Por lo tanto, el primer interesado en autorregularse es el privado. Sin embargo, dado que el mercado no necesariamente se basa en criterios de igualdad, porque para bien o para mal las leyes del mercado tienen una lógica diferente, es que el Estado va a tener que necesariamente intervenir. ¿Cómo va a intervenir? Es precisamente bajo las reglas de la Constitución Económica. Entonces, bajo la lógica de Constitución, marco, ordenamiento marco, Constitución Económica, ordenamiento marco en materia económica, llegamos a la economía social de mercado. La economía social de mercado, en tal sentido, es un punto medio. No es una economía de libre mercado, como algunos sectores lo pintan, y no lo puede ser porque básicamente el mercado es una creación humana, y en tanto creación humana que tiene una regulación jurídica, tiene que subordinarse al derecho, el cual a su vez se subordina al respeto de la persona humana. Pero tampoco es una economía dirigida, y no podría serlo también, tampoco, por la sencilla razón de que los derechos fundamentales de titularidad de los particulares tienen ámbitos de protección respecto de los cuales autodeterminativamente los particulares pueden tomar decisiones. Si quiero dedicarme a la abogacía y no a la medicina, es una decisión fruto de la autodeterminación personal. Si quiero dedicarme a vender zapatillas y no celulares, es una manifestación de la autodeterminación personal. Si quiero alquilar el inmueble que tengo y no vivir ahí, es otra manifestación de la autodeterminación personal. Si decido poner un negocio a través del cual comercializo bienes que importo de la más variopinta índole, es otra manifestación de la autodeterminación personal. De ahí que, por consiguiente, es la autodeterminación personal lo que subyace el ejercicio de estos tres derechos fundamentales. Y es básicamente el ejercicio de aquello que precisamente te hace libre. No olvidemos que las constituciones históricas tienen origen en el Estado liberal, pero el Estado liberal lamentablemente falló
fracasó en su intento de llevarnos hacia una sociedad organizada que respete aquello que precisamente queremos como sociedad. ¿Por qué? Porque hay desigualdades. Como bien lo señala el maestro Ferraioli, si bien es cierto, hoy en día tenemos más riqueza que antes, es innegable que esa riqueza se ha concentrado en muy pocas manos y por lo tanto las desigualdades se han exacerbado. ¿Y eso qué significa? Lamentablemente ha traído como consecuencia que el ejercicio de la real libertad esté subordinado a cuánto dinero tienes. En tal sentido, el Estado tiene por una obligación de garantizar la efectividad del derecho a la igualdad que corregir esas inequidades. Y esta cuestión, lastimosamente, ya que acá estoy dando yo una opinión personal, no ha ido de la mano con lo que se espera del Estado. Recapitulemos. Si revisamos, por ejemplo, algo de historia, tenemos al profesor Basadre, quien señala básicamente que la promesa del Estado peruano era procurarnos una vida feliz. Entonces, allá por el 1945, si la memoria no me falla, señalaba lo siguiente: las élites peruanas tenían una deuda impaga todavía con aquellos sectores desfavorecidos. Lastimosamente ya estamos camino al bicentenario y esa situación no ha cambiado. Creo yo que todavía hay mucho por hacer y lamentablemente, y acá también doy otra opinión personal, que tampoco tiene por qué vincular al tribunal, se hubiese esperado un poco más del manejo de esta crisis sanitaria. En todo caso, dado que es una cuestión que en realidad en puridad es ajena al contenido de esta sesión, creo que lo dejamos ahí. En tal sentido, cabe señalar lo siguiente. Si ya dijimos que la economía social de mercado es un modelo intermedio entre la economía de libre mercado, laissez-faire, y la economía planificada que decide o que subroga la voluntad de los particulares sobre qué hacen, qué venden y a qué precio venden, entre otras, tenemos que señalar que la economía social de mercado es un punto medio. Y es un punto medio no por un capricho, sino porque la base de la Constitución es la libertad personal, que es un ejercicio de la autonomía personal. Ahora, como todo derecho fundamental, es limitado. ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que armonizarse con el interés común. Pero una cosa es armonizarse con el interés común y otra cosa es que necesariamente tenga que subordinarse al interés común. La respuesta no viene dada por jerarquías, sino por el contrario, por armonización. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente punto. La economía social de mercado es eso, pero trae como consecuencia que toda la actividad estatal sea subsidiaria. Entonces, la subsidiariedad es propia de la economía social de mercado, como también es propia del derecho constitucional en general. Toda intervención en un derecho fundamental, sea de la naturaleza económica o sea de cualquier otra naturaleza, tiene que necesariamente ser razonable y proporcional, porque de lo contrario será una invasión que termine constriñendo el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales. Ahora bien, se suele decir que en materia económica el Estado no puede ser empresario y que por consiguiente su intervención va a ser residual. Cuando sea empresario solamente podrá actuar si es que no existe oferta privada o si en caso existiese, este es insuficiente para satisfacer las necesidades de los consumidores, que en este caso son los usuarios, o que en este caso son los ciudadanos. Entonces, estas básicamente son las dos características de la economía social de mercado y estas básicamente es el contorno en el cual se van a ejercer o interpretar o llenar de contenido a todos estos derechos fundamentales. Cabe precisar en ese orden de ideas que las diferentes disposiciones constitucionales tienen que ser interpretadas bajo las reglas de interpretación constitucional que el tribunal ha señalado que a su vez se basan en las ideas de Hesse. Entonces, básicamente, cuando hablamos de interpretación constitucional estamos hablando de llenar de contenido a esa disposición. Esa disposición va a ser interpretada y estas interpretaciones serán normas. Y el modo en el cual
apliquemos a casos concretos esas normas, serán las posiciones fundamentales. Entonces, la primera cuestión que tendremos que conversar aquí de manera previa al desarrollo de estos 3 derechos fundamentales es la siguiente. Cuando nosotros hablamos de interpretación constitucional, tenemos que seguir determinados parámetros. Ciertamente la Constitución tiene cláusulas abiertas y en cierta medida inacabadas. Y esto es así por la sencilla razón de que busca dar una continuidad en el tiempo. La Constitución no tiene por qué regularlo todo. Y no tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque básicamente la realidad siempre la va a superar. Entonces, la Constitución busca regular de manera abierta determinados parámetros bajo los cuales tendremos que necesariamente ir solucionando los problemas que en el quehacer diario sobrevengan. ¿A partir de qué? A partir de ese ordenamiento marco. La labor del intérprete, en ese sentido, es muy importante. La labor del Tribunal Constitucional, doblemente importante porque es el supremo intérprete de la misma. ¿Y qué significa ser el supremo intérprete de la misma? Básicamente que de todos los intérpretes es el que tiene la palabra final. Entonces, de ahí que sus interpretaciones sean muy importantes porque para bien o para mal terminan siguiendo o marcando la pauta sobre lo que el resto de los poderes públicos y privados tengan que hacer. Si el Tribunal Constitucional interpreta una disposición constitucional en un sentido determinado, se supone que el resto de jueces van a tener que seguir esa determinada línea de pensamiento. Los privados igual, porque básicamente la interpretación constitucional, si bien es cierto, abre la puerta para que todo el mundo interprete, alguien tiene que solucionar, alguien tiene que dar los parámetros generales sobre los cuales se termine solucionando eventuales discusiones argumentativas o determinadas dirimencias, ¿no? Entonces, dicho esto, pasamos ahora sí a desarrollar punto por punto los derechos fundamentales. Para tal efecto, voy a seguir un orden determinado. Voy a empezar por el derecho a la libertad de contratación, seguidamente trabajaré el derecho de propiedad y finalmente acabaremos con el derecho a la libertad de empresa. Voy a, en tal sentido, a empezar por definir o, digámosle, delimitar los contornos del contenido constitucionalmente protegido de los mismos. ¿Y por qué? Porque básicamente el contenido constitucionalmente protegido es aquella parte del derecho fundamental que es susceptible de tutela a través de los procesos constitucionales. No olvidemos que el inciso primero del artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala, en buena cuenta, que solamente proceden los procesos constitucionales en caso los hechos y el petitorio se subsuman en el ámbito normativo de los mismos. Esto técnicamente significa que te tienes que beneficiar de alguna posición fundamental amparada en un derecho fundamental, o lo que coloquialmente se conoce como tiene que tener sustento constitucional directo. Ahora bien, dicho esto, empezamos con el derecho a la libre contratación. El derecho a la libre contratación garantiza dos cosas. Básicamente, decidir qué contratas y con quién contratas. Pero este derecho no es ilimitado. Y en tanto no es ilimitado, abre la puerta o habilita a que el Estado pueda intervenir en la libre contratación. Por ejemplo, en determinado tipo de contratos, el Estado puede obligar a los particulares a que lo suscriban. Por ejemplo, en el caso del SOAT. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado entiende que manejar un vehículo puede generar externalidades negativas a terceros. Una persona que está esperando en el paradero puede sufrir un lamentable accidente de tránsito. Entonces, de alguna u otra manera, o es el Estado o es el causante del accidente quien va a tener que resarcirlo y eventualmente indemnizarlo. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado a través de la libertad de contratación? Si bien es cierto, garantiza que tú decidas qué contratas o con quién contratas. Esto es, si decides contratar un SOAT y con quién, el Estado te puede obligar a que lo contrates. Y lo puede hacer por una sencilla razón. Porque básicamente hay una razón que justifica
que en este caso se intervenga en la autonomía individual. En consecuencia, esta intervención sería legítima. ¿Qué otro ejemplo? Un ejemplo burdo, obviamente, y que obviamente tiene que ser entendido de esa manera, sería el siguiente. Viene una persona que quiere tener sexo con un menor de edad y tienen un acuerdo privado en el cual este menor de edad accede a tener acceso carnal con este mayor de edad. Ese pacto es nulo. Y es nulo por la sencilla razón de que, más allá de que en términos económicos pueda ser eficiente, por la sencilla razón de que ambas partes satisfacen su interés, ese pacto termina constreñiendo una obligación esencial del Estado, que es la tutela de los menores que son sujetos de especial protección constitucional. Entonces, como veremos más adelante, y seguramente habrán preguntas al respecto, hoy en día tenemos ciertas voces que piden mayor intervención en la economía. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario de emergencia. Sin ánimo de ir adelantando las eventuales preguntas que seguramente se plantearán, voy a señalar lo siguiente, y es importante hacer una pausa en este sentido. La Constitución regula 4 escenarios. El escenario de normalidad, el escenario de excepcionalidad, la reforma constitucional y el interregno. Normalidad no merece mayor comentario. La excepcionalidad viene dado por el estado de emergencia, el estado de sitio, y precisamente algunos sostienen que aquí también deberíamos tener un estado de calamidad, un estado de emergencia sanitaria, que algunas voces señalan que no calza exactamente en el estado de emergencia. La reforma constitucional es el procedimiento a través del cual se decide cambiar expresamente alguna cláusula constitucional, a diferencia de la mutación constitucional, que es un cambio, si cabe el término, informal de la Constitución, según la cual el texto sigue siendo el mismo, pero la forma como se interpreta varía. Y finalmente tenemos el interregno, que es lo que ocurre cuando el Poder Ejecutivo decide cerrar el Parlamento, que se da bajo unas condiciones dadas, que como bien saben, el propio tribunal ya convalidó. No conviene, o al menos no creo yo que valga la pena entrar a la discusión sobre este punto, porque escapa lo que nos motiva en esta sesión, pero voy a quedarme con el escenario de excepcionalidad. El escenario de excepcionalidad, lógicamente, supone una situación anómala. Entonces, todo escenario de excepcionalidad tiene que leerse como excepcional. Es un error, creo yo, asumir reglas o normas de normalidad para la situación de excepcionalidad, porque precisamente para eso es excepcionalidad. A través de la excepcionalidad, el Estado tiene o está habilitado para intervenir en una mayor intensidad que en la normalidad. En consecuencia, y perdonen si es que voy a ir adelantando alguna pregunta, obviamente todavía no sé exactamente qué se puede plantear, habilita al Estado a que tenga carta abierta para tomar decisiones que un Estado, que en una situación de normalidad no tomaría. Entonces, el estado de excepción habilita al Estado a intervenir en una mayor intensidad. La pregunta que surge es, ¿eso significa que el Estado tiene la posibilidad de intervenir como quiera? La respuesta es no. Y no lo es por una cuestión bastante básica. La Constitución busca garantizar un escenario perpetuamente. Entonces, incluso en la situación de excepcionalidad hay determinados parámetros que no puede dejar de lado, como es el debido proceso material. Ciertamente, la excepcionalidad habilitaría a un mayor control, a una mayor intervención, pero esta tiene que ser razonable y proporcional. Entonces, si las cosas son así, cabe precisar lo siguiente. En el estado de excepcionalidad es viable, e incluso en algunas ocasiones ni siquiera va a ser viable, es una obligación estatal intervenir. ¿Cómo interviene? Es algo que necesariamente tiene que
ser evaluado caso por caso. La razonabilidad y la proporcionalidad conforme a la sentencia 90-2004 PA, que sugiero que la revisen, que es el caso Calegari Erazo, señala que la razonabilidad y la proporcionalidad son conceptos jurídicos indeterminados y, por lo tanto, para saber si determinada medida es razonable o proporcional, tiene que ser evaluada caso por caso. Entonces, ¿se pueden habilitar actuaciones que en un escenario de normalidad serían inválidas? Pues claro que sí. Ahora, ¿de qué manera se efectiviza eso? Básicamente por una decisión de carácter político. No olvidemos, y vuelvo a lo mismo que señalé al inicio de la sesión, la Constitución es un ordenamiento marco, y en tanto ordenamiento marco, es un marco de convergencias. Dentro de la misma caben opciones muy variopintas. En tal sentido, muy probablemente el Estado podría controlar eventualmente determinados precios, que en situaciones de normalidad no podría hacer. Podría habilitar determinadas cláusulas de contratación que en un escenario de normalidad no haría. Todo esto tendría que ser evaluado, repito, caso por caso. Ahora, por una cuestión de tiempo, porque tengo un temario que cumplir, creo que básicamente o grosso modo, eso sería lo que yo tenga que decir al respecto. Si es que alguien tiene alguna interrogante, alguna duda o algún comentario sobre el particular, gustoso lo atiendo al final de la sesión. Entonces, siguiente punto. La libertad de contratación es una manifestación clara de la autonomía y permite básicamente interrelacionarnos con terceros. En tal sentido, a través de la libertad de contratación yo puedo decidir, por ejemplo, a qué dedicarme, a quién trabajar, de qué trabajar. Básicamente es cómo materializamos la autodeterminación personal. Como veremos más adelante, al igual que el resto de derechos fundamentales, cabe la posibilidad de intervenir en los mismos. Entonces, ya para cerrar este tema, voy a tratar una idea que ha quedado o que siempre es recurrente. La Constitución es de 1993 y el Código Civil es de 1984. Eso supone que la Constitución es posterior al Código. Hay algunas normas del Código Civil que tienen que leerse a la luz de la Constitución del 93. ¿Y eso por qué? Porque el Código Civil es una norma preconstitucional. Entonces, la interpretación de las cuestiones contractuales, y en este caso me refiero a la lesión y a la excesiva onerosidad de la contraprestación que están reguladas en el Código Civil, tienen que ser vistas a la luz de la Constitución. ¿Por qué? Porque aquello que es lesión podría en determinados escenarios no serlo, si es que lo examinamos a la luz de la Constitución. Y algunas cuestiones relativas a la excesiva onerosidad de la prestación no son otra cosa que manifestaciones del mercado. ¿Por qué? Porque para bien o para mal, disculpen si voy a poner otro ejemplo, un ramo de rosas no vale lo mismo el 14 de febrero que el 15 de febrero. ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, el 14 hay una mayor demanda de rosas y eso hace que el precio se incremente. Y esto es una cuestión objetiva, ciertamente, el Día de los Enamorados. Igual podríamos decir con adornos navideños. Los adornos navideños tienen un precio superior el 20-23 de diciembre que el 28 de diciembre. Es más, incluso en algunas ocasiones es mejor rematarlos por debajo de su precio. ¿Para qué? Para evitar perder más de lo que eventualmente ya se perdió. Entonces, tanto la excesiva onerosidad de la prestación como la lesión tendrían que ser vistas no a la luz de lo que dice el Código Civil que nace en la Constitución del 79, sino a la luz de lo que actualmente tenemos por la Constitución del 93. El siguiente tema es muy importante, que es el derecho fundamental de propiedad. Yo lo he puesto en este orden porque para mí, como ya lo pueden ustedes haber inferido, lo medular del sistema económico es la autodeterminación personal. La propiedad es, si cabe el término en términos constitucionales, un patrimonio respecto al cual yo puedo disponer. ¿Y cómo voy a disponer? A través del contrato. Entonces, a través del derecho de propiedad yo puedo disponer, dar un uso económico a aquellos bienes conforme a lo que yo creo.
En tal sentido, a través de la propiedad, tiene como contenido, digamos, el contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad es una garantía de indemnidad. ¿Qué significa esto? Que nadie puede quitarte tu propiedad si no es con tu voluntad, salvo que medie un procedimiento expropiatorio. ¿Y qué es la expropiación? Básicamente es un régimen a través del cual la propiedad privada pasa al dominio público por cuestiones de interés público o conveniencia nacional. En tal sentido, tiene que necesariamente seguir determinados parámetros. El primer parámetro formal es que tiene que tener reserva legal. Por lo tanto, el único que puede decidir si se expropia o no es el Parlamento. Y dicho esto, cabe señalar que lo único que puede hacer el Ejecutivo es básicamente coordinar con el Parlamento. Tendrá la posibilidad de hacer actos preparatorios, porque obviamente estamos hablando de una decisión técnica, no una decisión libérrima. Pero al fin y al cabo, quien tiene la última palabra es el Parlamento. Luego de lo cual, antes de realizarse la expropiación, tiene que hacerse el pago del justiprecio, que no es otra cosa que el valor real de aquello que se expropia, el cual tiene que realizarse en efectivo y antes de que se expropie, para evitar precisamente, ¿qué cosa? Que se termine pagando formalmente, pero materialmente no se abone. Y eso trae una segunda jurisprudencia que es importante señalar, que es el caso Sasa, que es un caso bastante interesante a través del cual una empresa, para ser más sinceros, más correcto, una empresa decidió expropiar, o digamos, una empresa fue víctima de una expropiación y recibe un justiprecio. Y el justiprecio engloba el valor del bien y los eventuales daños pues, que se generan producto de la expropiación. ¿Y qué ocurrió? Vino la SUNAT y quiso retener el 30% de ese justiprecio por concepto de impuesto a la renta. Entonces la empresa decía, si el justiprecio es 100.000 y me van a deducir el 30%, en realidad el justiprecio se queda en el papel porque en la práctica no he sido compensado completamente por el perjuicio que se me ha causado. El caso llegó al tribunal y en el pleno anterior, por ejemplo, se señaló que técnicamente lo que pretendía hacer la SUNAT, y más allá de que tenga habilitación legal, porque naturalmente en materia tributaria rige la legalidad, porque la ley de impuesto a la renta sí lo contemplaba, eso no puede estar robado con impuesto a la renta. Porque técnicamente no es que exista una voluntad de vender, no es una ganancia de capital, para ser más concreto. Es básicamente digamos, es dejar sin efecto la voluntad del particular para, incluso contra su voluntad, arrebatarle la propiedad. Ahora, este arrebato de propiedad sigue una lógica bastante interesante. Si no hubiese expropiación, la persona expropiada asumiría el íntegro del costo. Si no hubiese expropiación, la persona que tiene la mala suerte de tener un bien a ser expropiado tendría que asumirlo con su propio peculio. Al existir el justiprecio, ese justiprecio sale de las arcas estatales, y las arcas estatales son financiadas en igualdad de condiciones. Por lo tanto, todos contribuimos al sostenimiento del Estado. Quien tiene más pagará más, quien tiene menos pagará menos, pero la lógica es esa. El deber de contribuir implícito en la Constitución nos obliga a eso, a sostener el Estado. Entonces, a través de la expropiación, ciertamente se democratiza la expropiación, porque el costo económico ya no lo asume una persona, sino la colectividad en su conjunto. Ahora, dicho esto, también resulta pertinente señalar lo siguiente. La expropiación no solamente es, digámosle, lo que de manera burda se conoce como el Estado te arrebata la propiedad. Pueden haber formas más sofisticadas de conseguir lo mismo, dejándote como formalmente propietario. La expropiación en tal sentido puede ser directa, que es el caso que señalamos anteriormente, como indirecta, que se genera cuando, si bien es cierto, continúa siendo propietario de un bien, la regulación hace que seas propietario formalmente de algo que ya no vale nada. Y la propiedad, si algo la caracteriza, es que tiene un valor económico. Entonces, yo voy a poner un ejemplo.
Un ejemplo claro de esto, pero lamentablemente no muy popular, es el caso de los buses camión. El bus camión era un camión al cual en el chasis se le adapta, se le incorpora o se le pone un chasis de buses y se le pone asientos. Entonces, materialmente es un camión al cual le han insertado asientos y bajo esta lógica puede ya no llevar carga, sino personas. El problema con los buses camión es básicamente que no es lo mismo el control de calidad que tiene la Volkswagen en Alemania que el control de calidad que tiene un taller informal, que probablemente tengamos por aquí. Entonces, esa falta de rigurosidad puede y va a generar accidentes. ¿Por qué? Porque el vehículo no tiene la estabilidad que tiene un bus que precisamente invierte millones en garantizar la seguridad. Entonces, la opción sería que conduzcan más despacio, pero esa opción es inviable porque en la carretera, dado que solamente hay un carril, si manejas muy despacio van a tener que adelantarte. Y precisamente la gran parte de accidentes se dan porque precisamente hay errores al adelantar. Dado que la vida humana, en este caso, es algo inapreciable, no queda otra que prohibir los buses camión. Entonces la pregunta es, ¿invertiste tu dinero, compraste un bus camión? Si ese bus camión ya no puede circular, técnicamente sigue siendo propietario del bien. Pero ese bien ya no vale nada. Nadie te lo va a comprar. Ese bien técnicamente se vuelve chatarra. Entonces, la pregunta que surge sería la siguiente. ¿Eso técnicamente es una expropiación indirecta? Podría ser. Pero, y aquí viene la otra contracara de la expropiación indirecta. La expropiación indirecta básicamente es arrebatarte la propiedad y que formalmente te quedes con la misma. Sin embargo, eso no significa que el Estado tenga que necesariamente abstenerse de regular. En algunos escenarios tendrá que regular. Y en este caso la regulación es necesaria, ciertamente, pero genera un perjuicio al dueño de los buses camión. Otro ejemplo, y este es un caso que sí el tribunal ha resuelto, es el caso de la central hidroeléctrica Santa Rosa que queda en el centro de Lima. ¿Qué ocurrió ahí? Esta empresa hidroeléctrica tenía una central que abastecía de electricidad al centro histórico de Lima y lastimosamente el centro histórico de Lima, y eso el tribunal lo ha padecido con relativa frecuencia lamentablemente, no puede suministrar la energía suficiente que es necesaria para el funcionamiento de computadoras, televisores y generales y cosas similares. Y eso genera que las mismas se malogren. Entonces, esta empresa de electricidad, generadora de electricidad, decidió ampliar la central que tenía. Entonces, solicita a la municipalidad que cambie la zonificación y lo acepta. Justifica el cambio en que necesita proveer mayores cantidades de energía y que eso pasa lastimosamente por ampliar la hidroeléctrica y eso supone un cambio en la zonificación y efectivamente le cambian la zonificación. Sin embargo, cambia la gestión del alcalde, de la alcaldía, y el nuevo alcalde retorna a la zonificación precedente. Toda la inversión que habían realizado básicamente tendría que ser demolida, lo que genera a su vez un perjuicio indirecto, no solamente a la empresa, que tiene un perjuicio directo, sino indirecto a los usuarios de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque van a ver insatisfecha una necesidad de primerísimo orden como es la energía eléctrica. Entonces, ahí el tribunal, ¿qué cosa dijo? Que hay una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sigue siendo dueño del bien, técnicamente ya no vas a poder usarlo, pues porque tendrías que demolerla. Expropiación indirecta básicamente es eso. Básicamente es aquella situación en la que formalmente sigue siendo dueño del bien, pero materialmente ya no te es útil. ¿Por qué? Por una regulación. Ahora, la regulación es necesaria, por ende, en muchas ocasiones es imperativo que el Estado regule, y lo tiene que hacer porque es su obligación, porque tiene el ineludible deber
de regularla en aras de ¿qué? En aras de garantizar el libre desarrollo de la persona humana y el respeto a su dignidad y el resto de derechos fundamentales. Entonces, siguiente punto, el tema de la proscripción de la confiscatoriedad. Acá voy a ser sumamente breve, ¿por qué? Porque por una cuestión de tiempo. La proscripción de la confiscatoriedad supone que el ejercicio de la potestad tributaria no puede ser arbitrario. Por lo tanto, si bien es cierto, estás obligado a contribuir al sostenimiento del Estado a través de los tributos, estos no pueden ser excesivos. Entonces, aquí el tribunal, desde el caso de los arbitrios de Miraflores, ha señalado que la confiscatoriedad es de dos tipos. Es formal y material. Formal, la confiscatoriedad formal es básicamente aquella exacción pecuniaria a tu patrimonio que no tiene título. Esto es un mero capricho de quitarte algo. Entonces, si por ejemplo, el Estado tiene que devolverte una deuda tributaria, porque simplemente hiciste pagos a cuenta que excedían lo que correspondía, y no te los devuelve, técnicamente estaríamos ante una confiscatoriedad cualitativa o formal. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Qué otro escenario en el cual se te cobra algo basado en un tributo que contraviene la reserva legal? El vicio es formal y por lo tanto la exacción se cae. Cuando hablamos de confiscatoriedad cualitativa, aludimos a eso. La confiscatoriedad cuantitativa sí es un poco más difícil de determinar, que es básicamente aquella confiscación que es excesiva. Entonces, será confiscatoriedad cuantitativa toda aquella exacción que sea tan excesiva que termina esquilmando al contribuyente. Y esto no necesariamente tiene que ver con alícuotas, porque podríamos poner un impuesto a la renta del 70%, pero que te permita deducir tanto que tu base imponible sea mínima. Lo que caracteriza a la confiscatoriedad cuantitativa es que hace o que la presión es tan elevada que a la postre terminas trabajando para el Estado gratis. Esto es, no terminas cosechando los frutos de tu emprendimiento. Ahora bien, dicho esto, pasamos a la última parte de la sesión, que es el derecho fundamental a la libertad de empresa. El derecho fundamental a la libertad de empresa garantiza básicamente que puedas emprender y cosechar los beneficios de tal emprendimiento. Esto es de que tú decidas autodeterminativamente a qué abocar tus recursos y tu tiempo. Porque la empresa es la conjunción de trabajo y patrimonio. En tal sentido, su contenido constitucionalmente protegido garantiza libertad para crear una empresa. Básicamente que tú tengas la posibilidad de autodeterminativamente y bajo el riesgo que quieras asumir, emprender un negocio. Nadie te puede negar que crees un negocio. Pero esto tiene que leerse al amparo de la economía social de mercado, que tiene límites o que impone limitaciones a los particulares. Por lo tanto, hay determinados negocios que lastimosamente no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque básicamente contravienen lo que el Estado fija en su Constitución como normas imperativas constitucionales. Bajo el tema de la libertad de crear empresa, yo no puedo constituir una empresa que se dedica a vender droga, por ejemplo. No lo puedo, ¿por qué? Porque la Constitución lo prohíbe. Y esa limitación es constitucionalmente válida, no solamente porque está expresamente en el texto constitucional, sino porque precisamente genera daños en la persona humana que terminan postrándolo en una situación en la que técnicamente ya deja de ser libre. La libertad de acceso al mercado. En principio, todo el mundo es libre de acceder al mercado, salvo situaciones en las cuales el Estado va a imponer límites. ¿Y estos límites cuáles van a ser? La razonabilidad y la proporcionalidad. Por ejemplo,
dentro de los límites, por ejemplo, yo no puedo poner un banco. Si quisiera hacerlo, tendría que tener un respaldo económico. El que se me exija un respaldo económico es razonable. ¿Por qué? Porque tengo que tener un patrimonio que sirva para garantizar que toda aquella persona que deposita dinero pueda, al fin y al cabo, tenerlos de vuelta. La interacción, digámosle, la interrelación del dinero, la intermediación financiera, no puede hacerse si es que no tiene un respaldo pecuniario. Porque de lo contrario, todo caería en un sistema piramidal. ¿Es razonable? Sí. ¿Es proporcional? También. ¿Por qué? Porque persigue un fin lícito. ¿Cuál es? Garantizar el ahorro, que es una obligación constitucional. ¿Es necesario? Sí, porque no hay otra manera de garantizarlo si no es con el encaje. ¿Y es proporcional? Sí, ¿por qué? Porque para bien o para mal los beneficios de que no cualquiera tenga un banco, sino solamente banco lo puede hacer toda aquella entidad que tenga los recursos y el expertise para hacerlo, es necesario. O sea, es imperativo. Precisamente por eso, el último banco que ha llegado al país, que es el Bank of China, que es uno de los 3 o los 5 bancos más importantes del mundo, tiene el respaldo que, en teoría, pocos tienen. La libertad de organización del empresario. Dado que el empresario tiene autodeterminativamente la posibilidad de decidir a qué se dedica, tiene que tener la posibilidad de tener una libertad de cómo organizarse. ¿Para qué? Para que él mismo asuma el riesgo, o digamos, se justifique la asunción del riesgo que toma. Si el empresario decide hacer un negocio por cuenta propia, está en su derecho. Si decide hacerlo a través de una empresa, de una sociedad anónima, podrá hacerlo. ¿Qué cosa es lo que marca la pauta? La libertad. Naturalmente hay restricciones. Ciertamente yo no puedo poner un banco como una persona natural. ¿Por qué? Porque básicamente es razonable que ese banco tenga supervisión permanente en la medida en que está trabajando intermediación financiera. Es proporcional por las mismas razones señaladas hace un momento. Y finalmente, la libertad de dirección. ¿Y eso qué significa? Que el empresario tiene la facultad de dirigir la empresa conforme a su autodeterminación personal. Él será quien ejecute las medidas que tenga a bien hacer. Sin embargo, también hay límites. Un límite, por ejemplo, sería las normas concursales que eventualmente pueden dar lugar a que los acreedores tomen la administración de la empresa. ¿En aras de qué? En aras de garantizar el cobro de sus acreencias. Si los acreedores tienen la posibilidad, a través del procedimiento concursal, de decidir si es que la empresa se liquida o se administra porque ha tenido un mal manejo para cobrar sus deudas, pueden tomar lo uno o lo otro, pero una vez que se honren las mismas, se le devuelve al empresario. Básicamente, las normas concursales pues, sí, constituyen limitaciones razonables porque no contraen el sentido común y a la vez proporcionales. ¿Por qué? Porque básicamente persiguen un fin valioso, que se honren las deudas. ¿Es necesario porque no hay otra manera? No hay otra manera. La otra manera sería ir a un proceso judicial que antes de las normas concursales duraban 20 años y que probablemente terminen, si cabe el término, en saco roto, porque dado que se plantean muchas acciones en paralelo, estamos en una carrera de sálvese quien pueda. Quien ejecuta primero se lleva todo. Entonces, lo que buscan las normas concursales es ordenar la eventual salida del mercado del empresario que, lastimosamente, por cuestiones de mercado, por malos manejos, no necesariamente un mal manejo es el que hace que fracase un emprendimiento empresarial. Con el tiempo, los seres humanos aprendimos a convivir con el riesgo y que también podemos hacer las cosas bien y pese a eso fallar. Entonces, básicamente la libertad de empresa garantiza esto. Entonces, a partir de aquí hay determinadas
casos puntuales que hay que conversar. Las limitaciones pueden ser de la más variopinta índole. Puede ser salud, que como veremos más adelante, que como ustedes bien saben, faculta al Estado a intervenir, y más aún en un escenario de emergencia sanitaria. Puede ser la seguridad. En realidad, la Constitución alude básicamente a salud y seguridad, pero pueden ser muchas otras las formas en las que se habilita intervenir en las libertades económicas, y en este caso, la libertad de empresa. Finalmente, pasamos ya a la última parte de la exposición, porque yo les pido perdón por haber tenido que abordar muchos temas en tan poco tiempo, pero el tiempo es tirano, lastimosamente, y por más que haya tratado de circunscribirme a la hora exacta, no puedo dejar de hacer mención a lo que es la libre iniciativa privada. La libre iniciativa privada es el motor de la economía social de mercado. Y es el motor de la economía social de mercado porque cada quien se autorregula y cada quien tiene la posibilidad de saber qué es lo que mejor le conviene. Entonces, para tal efecto, el Estado tiene que procurar un ámbito de certidumbre para que sean para que sea el propio riesgo de la actividad y no la decisión estatal la que te saque el mercado. No olvidemos que, si bien es cierto, los emprendimientos empresariales son en principio deseables, todo aquel emprendimiento que incumple normas laborales, normas sanitarias, o que genera daño al medio ambiente, es un emprendimiento que en realidad no es deseado. El progreso no tiene que ir en contra de todo lo antes señalado. Y finalmente, ya con esta sería la última idea, el Estado, por regla de principio, no debería ser empresario. ¿Eso qué significa? Que en principio sean los privados quienes satisfagan las demandas del mercado. Entonces, el Estado podrá ser empresario también desde una perspectiva formal, siempre y cuando tenga autorización legal, o sea, una ley del Congreso, y básicamente que existe una conveniencia nacional en el emprendimiento. Es muy polémico esto, básicamente porque el Estado históricamente no ha sido muy, si cabe la palabra, muy ordenado en sus emprendimientos. Hay determinadas circunstancias en que se hace imperativo que el Estado realice una empresa, realice un emprendimiento. Se me ocurre un ejemplo, el CIMA de la Marina. Por una cuestión de seguridad nacional y de secretos de Estado, es mejor que sea el propio Estado quien dé mantenimiento a su propio material bélico y no un privado o una empresa extranjera. Sería absurdo que, por ejemplo, una empresa de un país vecino dé mantenimiento a nuestro material bélico, porque precisamente el material bélico sirve para disuadir cualquier intervención extranjera. Hoy en día el material bélico no es para la guerra, es simplemente para disuadir. Entonces, no es lo mismo darle mantenimiento a tus naves de guerra que ponerte a construir una carretera. Entonces, con esta idea yo finalizo mi exposición. He tratado de ser breve, he tratado de ceñirme al tiempo que me ha sido dado. Creo yo que he abordado los temas que tenía en mente. Les pido la excusa también, la disculpa del caso. ¿Por qué? Porque esto que sintetizado en una hora es básicamente lo que yo dicto en un ciclo, que tiene varias sesiones. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Un especial saludo al doctor Gonzalo Muñoz Hernández y mi agradecimiento a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, en mi calidad de director, por su excelente exposición, que nos trae a la dimensión de los derechos económicos. El tema tratado ha sido libertades económicas y derecho de propiedad. Yo quería simplemente acotar algo que me parece importante, y es lo siguiente. Hay que tener en cuenta que las constituciones
tradicionalmente estuvieron divididas en dos partes. Una parte dogmática, donde se contemplan los principios, los valores, los derechos. Una parte orgánica, en donde básicamente se trata sobre la división del poder político y los sistemas de control e intercontrol de ese poder para evitar exceso y abuso de poder. Y a partir del, digamos, el tercer tercio del siglo XX, empieza a incorporarse la problemática económica, o más propiamente la regulación de la problemática económica en la Constitución. En el Perú, a partir de la Constitución de 1979, tenemos ya lo que se denomina un régimen económico orgánico, coherente, que se ha reproducido en cuanto a la existencia también de un régimen económico en la Constitución de 1993. Es decir, hoy una Constitución necesariamente tiene una parte dogmática, una parte orgánica, una parte económica. La parte económica no es otra cosa que el sistema económico constitucionalizado. Y dentro de ese sistema económico constitucionalizado se comprende los derechos económicos que entran en juego en la dinámica económica y social del país. Y hay una parte de la Constitución denominada régimen económico o sistema económico constitucionalizado. La doctrina denominó Constitución económica, lo cual no significa que es una constitución aparte de la Constitución, sino más bien que es una parte de la Constitución, una tercera parte sumada a la parte dogmática y orgánica. Y hoy se habla ya de otras partes de la Constitución, como la Constitución ecológica, por ejemplo, que no es del caso mencionar. Respecto al tema económico, a la regulación económica, al sistema económico, la Constitución identifica el sistema peruano como una economía social de mercado, pero algunos sostienen que esta es una denominación, pero que en realidad contiene la Constitución reglas de una economía liberal y no una economía social de mercado. El Tribunal Constitucional ha señalado en varias sentencias lo que es la Constitución económica o el sistema económico constitucionalizado, qué entender por economía social de mercado, qué derechos comprende el régimen económico y cuál es el sentido de entender la regulación económica en la Constitución, apuntando a lo siguiente, que no puede entenderse esa regulación económica divorciada de el respeto de los derechos fundamentales y el cumplimiento del rol social del Estado. Por lo tanto, es un sistema económico constitucionalizado, pero yo diría humanizado. Y en esto hay que ser claro y enfático. Ahí el tribunal ha marcado una línea desde hace ya varios años que es importante tener en cuenta. Yo me he permitido hacer este comentario porque obviamente lo que han tratado el día de hoy, que vuelvo a repetir, se refiere a las libertades económicas y el derecho de propiedad, engarza dentro de este gran tema del sistema económico constitucionalizado, en donde nuestra Constitución ha regulado los principios del régimen económico, el derecho de propiedad, el régimen tributario y presupuestal, el medio ambiente, las comunidades campesinas, etcétera. O sea, ha establecido una regulación de toda la problemática económica que está en el título tercero de la Constitución vigente. Y esto es importante porque esto garantiza que quien esté en el gobierno debe respetar los parámetros de manejo de la problemática económica diseñados por el legislador constituyente en la Constitución. Y creo que este es un punto importante que yo me he permitido traer a colación, un poco
digamos, aportando a la excelente exposición del doctor Gonzalo Muñoz Hernández. Eso quería simplemente decirles, volver a agradecer a nuestro expositor, agradecer a ustedes por sus preguntas, su participación, todas han sido sumamente importantes, sumamente interesantes, y bueno, con esto simplemente termino, quería unos minutos saludarlos y decirles que el Centro de Estudios Constitucionales está empeñado pues en afincar el proceso formativo de toda la colectividad, en especial de quienes estamos más cerca del derecho, en aras de ir creando una conciencia de la importancia, la trascendencia de la Constitución, sus valores, sus principios, el rol del Tribunal Constitucional, el modelo de Estado constitucional peruano y todos estos aspectos que son importantes tener muy en cuenta para garantizar que nuestro sistema constitucional perdure y que tengamos una democracia cada vez más sólida y más respetuosa de los derechos de todos, de los derechos fundamentales. Eso es todo en lo que a mí respecta. Les agradezco y me despido de ustedes. Adelante, licenciado Cayo. Gracias, nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Ernesto Blume Fortini. Dejo unos minutos al doctor Gonzalo Muñoz, nuestro expositor, si tiene algo que decir al auditorio en este tema tan importante desarrollado hoy como ha sido libertades económicas y derecho a la propiedad en el primer seminario constitucional Derechos Fundamentales. Le dejo unos minutos en el uso de la palabra, doctor Gonzalo. Muchas gracias. Quisiera agradecer personalmente al magistrado Blume Fortini por tan bonitas palabras y felicitarlo por la manera en que conduce el tribunal y que se nota la formación que quiere imprimir y la divulgación de jurisprudencia y del derecho constitucional, que es algo que de suyo nos apasiona a todos. No tengo nada más que agregar, más que decirles gracias a todos por su presencia. Hasta luego.